Muy buenas noches. La Policía Nacional anunció hoy dos grandes ofensivas, una contra el ELN y otra contra las actividades de extorsión que se realizan desde las cárceles del país. El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, anunció los dos grandes operativos en una conferencia de prensa que ofreció hoy. El general Nieto, por otra parte, pues tiene a su cargo no solo la seguridad en las ciudades y en el campo, sino la protección a las zonas y veredas que desde mañana ocuparán los miembros de las FARC una vez el Congreso de la República apruebe el proyecto de amnistía. El general Nieto es nuestro invitado esta noche. A ver, general, primero, ¿en qué consiste el plan que usted anunció hoy contra el ELN? Bueno, Yamit, nosotros hemos venido trabajando de forma contundente contra estas estructuras delictivas. El ELN es un grupo que está llevando a cabo actividades delictivas en diferentes partes del país y la fuerza pública a la disposición del Gobierno Nacional es actuar de manera contundente. Este año, por ejemplo, la Policía Nacional ha desarrollado 150 operaciones contra el ELN. Las dos últimas que se llevaron a cabo esta semana dieron como resultado la captura de uno de los jefes en el sur de Bolívar, alias Mauricio, y también en otro trabajo que se hizo en el Cesar se dio la captura de otros dos responsables de extorsiones y de actividad criminal en ese sector del país. Pero digamos, general, ¿están ustedes persiguiendo a células del ELN en las ciudades? En todo el país, sí. Yamit, nosotros vemos que hay estructuras que delinquen en áreas rurales, sobre todo en el Catatumbo, en Arauca y en diferentes partes, pero hay inmersos también algunas redes de apoyo a esos grupos que actúan en las ciudades y contra ellos también hay una acción contundente. Sí. ¿Y han recibido ustedes en ese sentido alguna instrucción especial de parte del gobierno o del ministro? Desde luego, eso es una acción permanente y contundente contra estos grupos delictivos. De hecho, el foco en este momento muy fuerte tiene que ver precisamente con la actuación contra este grupo del ELN. ¿Cuántos hombres tiene el ELN en general? Bueno, uno diría que aproximadamente unos 2.000 hombres tiene en armas el ELN. ¿Concentrado fundamentalmente dónde? Delinquen sobre todo en el Catatumbo, en Arauca, en el Chocó, algún grupo en el Cauca, Nariño. Son como los sectores donde más tienen influencia estos grupos. ¿Pero su fuerza central está en Catatumbo? Sí, sobre todo en el Catatumbo y en Arauca. ¿Ellos tienen alguna vinculación con la cultivo de coca o producción de cocaína? Desde luego, hay sectores donde son muy activos en todo el tema del tráfico de estupefacientes, sobre todo lo que es en el Catatumbo, en el Cauca y Nariño también tienen alguna incidencia y desde luego eso es una de las formas de financiación de este grupo. Pero digo, ellos como las FARC cobran peaje o producen. Tenemos diferentes actividades que cumplen dentro de esa cadena criminal del narcotráfico. Hay algunos inclusive que se dedican a comercializar la droga, sobre todo en ese sector del Catatumbo y en el sector de Arauca. ¿El gobierno de Venezuela qué actitud ha asumido frente al ELN? Bueno, nosotros hemos llevado algunas actividades de coordinación con ellos en algunos eventos muy puntuales de operaciones contra este grupo. ¿Pero sí cooperan? En algunos casos sí hemos tenido alguna relación y alguna cooperación con ellos. ¿Por qué dice usted en algunos casos? Porque son algunas operaciones puntuales que hemos coordinado, sí señor. Pero los jefes del ELN están en Venezuela. Hay algunos que efectivamente pasan a Venezuela. ¿Y ustedes han pedido al gobierno de Venezuela ayuda para que los capturen? Sí, efectivamente. Precisamente le decía que en algunos casos hemos actuado y han dado unos resultados positivos. Pero no los persiguen. ¿Cómo? No los persiguen.
Precisamente es una tarea que el gobierno está realizando con el gobierno de Venezuela. Y la versión que hay general en el sentido de que prefieren no perseguirlos para que no extiendan su actividad a Venezuela. Bueno, hay un trabajo sobre la frontera que del ámbito nuestro nosotros llevamos a cabo y efectivamente allá tienen unas responsabilidades sobre el control también que deben hacer. Ahora, general, el segundo tema que usted anunció hoy fue el de la extorsión que se realiza desde las cárceles. ¿Cómo es eso, general? Bueno, dentro de todos los fenómenos de criminalidad que afectan la seguridad en Colombia, hay uno que son las extorsiones desde las cárceles, las llamadas para extorsión. Sobre eso hay un trabajo muy puntual que estamos haciendo, interviniendo las cárceles. En este año hemos intervenido más de 152 intervenciones a las cárceles y haciendo operaciones a todas estas estructuras que delinquen con el tema de la extorsión. En estas 2 últimas semanas se dieron 3 operaciones estructurales con 90 capturas, incautación de celulares también dentro de las cárceles, movimiento de cabecillas que se dedican a esta actividad delictiva a otros lugares donde tenemos inhibidores de señal para que no puedan utilizar esos celulares dentro de las cárceles que generan extorsiones. ¿Y que haya usted intervenciones? Intervenciones son ir a la cárcel en coordinación con el IMPEC, hacer requisas de patios y demás para buscar celulares, SIM card y USB que utilizan para llamar a personas a extorsionar. ¿Y los reclusos todos tienen libertad de poseer un celular? No. ¿Y entonces? Aquí hay un tema efectivamente de corrupción al interior de las cárceles que dejan ingresar celulares y que desde luego precisamente por eso son estas intervenciones. Con los guardianes de las cárceles. Exactamente, los mecanismos que utilizan para el ingreso de esos elementos a las cárceles. Ahora, hay una cantidad de problemas con los guardianes que usted está también tratando, ¿no es cierto? Desde luego, allí hay unos trabajos de investigación que se llevan a cabo. El IMPEC pues, es el que maneja el tema de la seguridad en las cárceles y ellos son los que tienen esa responsabilidad. ¿Cuál es en general, cómo la calificaría usted la situación de las cárceles hoy, general? Pues hay un hacinamiento efectivo en las cárceles y hay pues desde luego actividades delictivas que se generan desde allí y ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué fracasó ese aislamiento de la señal telefónica móvil desde las cárceles? ¿Por qué fracasó eso? ¿Se intentó alguna vez? No, lo existe. En algunas cárceles se genera existe ese trabajo y efectivamente hay aislamiento de esa señal. En otros también se han generado unas tutelas porque afectan lugares aledaños vecinos, sí, a las cárceles y entonces no ha permitido que todo el trabajo se haga. Pero sí hay el IMPEC tiene un trabajo en varias cárceles, no sé cuántas en este momento, que tienen esa señal de inhibir la señal de celular. Pero las cárceles están llenas de celulares. Sí, de hecho ellos pueden llamar y tienen un mecanismo de que pueden utilizar y hacer llamadas desde las cárceles y eso lo controla el IMPEC. Pero por teléfono directo. Sí, claro. ¿Y en esas llamadas ellos hacen extorsión? A veces utilizan ese, pero por lo general es con celular. ¿Cuántos reclusos hay en Colombia? No tengo el dato exacto. ¿Y en cuántas cárceles ocurre este fenómeno, general? Bueno, hay algunas cárceles que que tienen continuamente ese foco de cárceles como en el Cesar, en Cartagena, en el Huila, pero sobre esas es que ha generado una acción el IMPEC para poder ejercer controles con inhibidor de señales, pero también acciones nuestras de intervención con ellos para prevenir estos hechos. Las operaciones que llevamos precisamente es lo que ha permitido reducir la extorsión carcelaria en un 50%, que es una cifra bien importante precisamente por ese trabajo que se está haciendo. Pero cuando usted me habla, general, de que ha logrado reducir la extorsión en un 50%, quiere decir que cuántas operaciones de extorsión se estaban realizando desde las cárceles. Es permanente.
ese mecanismo que utilizan, pero el trabajo que venimos haciendo, trasladando delincuentes que a través del ejercicio investigativo nosotros podemos detectar, ubicando algunas cárceles donde hay unas personas que se dedican exclusivamente a eso, las trasladamos a otras cárceles donde tienen un nivel de seguridad mejor y que hay más control en cuanto a la inhibición de esas señales. Pero a ver, general Nieto, ¿cómo se extorsiona desde una cárcel? Si el recluso no tiene libertad, ¿cómo extorsiona? Mire, ellos consiguen un listado de personas, de un pueblo, de una ciudad, y empiezan a llamar uno por uno. Sí. ¿Sí? Y les piden muchas veces que les colaboren para esto, si no esto los amenazan y demás. Y ellos tienen unas personas y unas cuentas bancarias donde van y cobran esas extorsiones. Las 90 capturas que hicimos en estas 2 últimas semanas precisamente son esas organizaciones que le colaboran a esos reclusos en el tema de cobro de esas extorsiones. Pero es indispensable que ellos tengan colaboración externa, porque si no, ¿cómo hacen? No, precisamente, esos 90 son externos, ¿sí? Pero si capturan 90, ¿cuántos hay? Precisamente, esta es una operación muy puntual que lleva todo un año de trabajo para capturar esas organizaciones. ¿Y en Bogotá eso ha funcionado? En algunos sectores también utilizan esas llamadas de pronto para lograr esa extorsión. Pero digo, en las grandes cárceles como la Modelo, la Picota. No, en algunas no tanto, no se utiliza eso, pero en algunas aledañas de algunas ciudades como Cartagena, como en el Cesar, como en el Huila, efectivamente sí utilizan ese mecanismo y son donde nosotros tenemos el foco para generar estas operaciones y poder reducir esas extorsiones. Pero entonces en general son bandas, porque pues si se trata de extorsionar, uno dice pues extorsiona a alguien que está libre, pero para que ordene eso alguien que está detenido o que es recluso, quiere decir que es una banda. Sí, es precisamente el trabajo estructural que hacemos de investigación, es atendiendo ese fenómeno delictivo como crimen organizado. Y las capturas son precisamente como crimen organizado, donde la imputación va más allá que una extorsión. Es concierto para delinquir y otras imputaciones mayores para que sea más efectivo la acción nuestra de investigación. ¿Y cuáles son las ciudades, general Nieto, en donde se presentan mayores casos de extorsión? Bueno, eso varía de vez en cuando, ¿sí? Hemos tenido, por ejemplo, a veces Montería, la toman la ciudad y empiezan a llamar. A veces tenemos en el Huila, a veces son ciudades como intermedias que empiezan a llamar y generan estas extorsiones, pero precisamente el trabajo nuestro ha estado focalizado precisamente a generar acciones contundentes como esta que nos permitan minimizar ese riesgo de la extorsión. Pero usted dice que en Bogotá no es tan notable. No es tan notable. Medellín, Cali, Barranquilla. También se generan algunas extorsiones, ¿sí? Ellos escogen, por ejemplo, hoy vamos a escoger una ciudad y toman un listado, ¿sí? Y ellos tienen una organización delictiva que les ayuda a ese trabajo. ¿Y hoy cuál es la ciudad víctima? No, pues no tenemos una ciudad que diga, uy, está llena de extorsión, sino que ellos utilizan ¿Y diversas ciudades. Medellín cómo está? No, utilizan diversas metodologías y llaman también para extorsionar, pero como lo indicaba Yamid, eso ha bajado ostensiblemente la extorsión en el país. General, después de los mensajes siguientes, tratamos sobre el tema de la seguridad en las ciudades y ya en la protección a los guerrilleros de la FARC luego de la amnistía. En un momento. En los sitios que deben hacerlo, hasta cuando el Congreso no apruebe la amnistía, eso será pasado mañana. A partir de ahí, ¿qué pasa con los centros veredales y de concentración? Bueno, Yamid, hay todo un protocolo que ha definido el gobierno nacional, donde la fuerza pública va a llevar a cabo unos controles de seguridad a esas zonas veredales transitorias. Nosotros ya estamos desde el punto de vista de policía, hace un mes atrás
ya estamos en esas zonas generando ambientes de seguridad y por parte de nuestro Ejército Nacional también va a tener unos dispositivos de cobertura y está todo dispuesto con unos protocolos de actuación bien definidos para garantizar la seguridad y que todos en el marco de los acuerdos se cumplan. La seguridad del Plan Navidad, ¿cómo le fue o cómo le va? Bueno, Yamid, aquí podemos dar un parte muy positivo. La reducción en todos los delitos y los índices de criminalidad ha sido positivo. La accidentalidad ha bajado ostensiblemente, los muertos en accidentes de tránsito han bajado, las lesiones han bajado, pero nos preocupa una parte que es la intolerancia en el país. Para comentarle, en el 24, por ejemplo, tuvimos 116.000 llamadas al 123. 116.000. 7.400 casos donde tuvimos que intervenir nosotros en riñas, en cuestiones de intolerancia en el país. Tuvimos más de 25 policías lesionados con botellas, con piedras, en la actuación nuestra para contrarrestar que esto degenerara en tragedias en el país. Las lesiones bajaron ostensiblemente, pero la intolerancia sí nos preocupa en el país. Las bebidas embriagantes, en el tema de la pólvora bajó también los niños y adultos. ¿Qué llama usted de intolerancia? Pues las riñas. No, la intolerancia es que las personas no conviven tranquilamente. Cuando pelea el vecino con el otro. Que una discusión la llevan a la agresión. Es correcto, por cualquier cosa. Entonces las familias llegan a los barrios de visita y entonces de pronto tienen el problema con el del lado y entonces se generan esas riñas, consumen mucho licor y eso genera y desborda por cualquier situación en riñas y ahí nos toca aplicarnos a fondo, sobre todo en esas épocas, para poder controlar estos grados de intolerancia. Pero a ver, general, le voy a hacer una pregunta con todo respeto y si lo molesto, pues le presento excusas anticipadas. La intolerancia también es de la policía. Desde luego. ¿Qué tal el caso del señor de silla de ruedas, pues que lo atropellan de esa manera? Precisamente, Yamil, estos son los casos que mortifican y no tienen justificación alguna. En el caso de este señor, ¿qué fue lo que pasó? Pues allí hubo precisamente un problema de intolerancia, allí hubo unas riñas, acudió la policía allí. En Kennedy, ¿no? En Kennedy. Acudió la policía allí tenemos un suboficial que fue lesionado con una piedra y otras situaciones que estamos verificando en detalle para establecer cuál fue el procedimiento que se llevó aquí. Pero esas actuaciones no las podemos nosotros justificar efectivamente y esos, por ejemplo, ese hecho enlodan todo lo que hicieron los policías en más de 8.000 casos donde tuvieron que actuar en todo el país. Desafortunadamente estos casos no tienen que volver a suceder y precisamente el proceder de un policía tiene que ser totalmente profesional en el marco de los ¿Qué hizo usted con los policías que atropellaron de esa manera? Hay una investigación que lleva a cargo la autoridad disciplinaria. Se están tomando todas las diligencias para establecer en detalle quiénes fueron las personas y sobre esos efectivamente hay unas acciones contundentes. Pero los agentes fueron retirados. General, ¿O están suspendidos? Se suspenden. Sí. Y luego la sanción. Es correcto. General, tema final. El Código de Policía, ¿eso en qué está? El Código Nacional de Policía estamos con un proceso de sensibilización, de difusión en todo el país, con todas las autoridades locales que tienen que ejercer la función de policía. Estamos también capacitando nuestros hombres también en toda la dinámica de este código para que a nivel país nosotros podamos tener una herramienta, nosotros como policías, pero también los ciudadanos, llevar a cabo unos comportamientos que sean adecuados a la convivencia. A ver, general, ¿cuáles son las 3 grandes novedades que tiene el Código de Policía que ya está en vigor? Bueno, digamos, por ejemplo, el tema de las sanciones. Se crean multas. A los policías. No, para los policías no, para los que
llevan a cabo contravenciones contrarias a la convivencia. Sí. ¿Sí? Pero Pero para los policías, por ejemplo, que pueden entrar a un domicilio en unos casos específicos, pero allí deben llevar todos unos protocolos para poder ingresar cuando hay una persona pidiendo auxilio, con una persona porque que... es que una de las cosas importantes del código es que a la policía le dieron ya facultades para ingresar a una residencia, Pero mire, Yamid, esas... sin orden de un juez. No, pero esas ya estaban en el código. Inclusive las que están aquí traen más requisitos para ingresar, pero eso en unos casos muy excepcionales, ¿sí? Pero ustedes pueden entrar y allanar. No. Cuando hay un caso muy especial de urgencia, Sí. por ejemplo, hay un incendio en una vivienda, están atentando contra una persona. Pero es que una policía cívica, pero digo, cuando hay sospecha No se puede ingresar. de que algo extraño está ocurriendo, no pueden allanar. El código trae inclusive más requisitos de lo que teníamos antes para ingresar a un domicilio. Y entonces, ¿en qué consiste la mayor fuerza que le da el código de policía a la policía? No, por ejemplo, la cuestión de los vecinos, ¿sí? El vecino que se pelea con el otro porque tiene el volumen muy alto en una fiesta. Sí. Ahí podemos nosotros llegar, llamar la atención, pero si siguen antes le aumentan el volumen, Apagan entonces podemos llegar hasta quitar el aparato. la energía de ese lugar. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, es algo novedoso, ¿sí? Y la policía puede llevar a cabo acciones de mediación en diferentes eventos de convivencia. El tema de las mascotas también. En defensa del animal. Sí. Y que también no ensucien el prado ni nada de esas cosas. Entonces ahí hay unas multas para esas personas que no levantan el estiércol de la mascota. En fin. A ver, general, ¿usted sabe cómo termina nuestro programa? Sí, claro, ya llevo el tercero, Yamid. Aquí. FARC, Paz. desmovilización, Una necesidad, protección, siempre. extorsión, Contundencia, seguridad, permanente y día a día. El Plan Navidad, Exitoso, Código de Policía, futuro de la convivencia. pasado, Pasado, expectativas, presente, oportunidades, futuro, más oportunidades, policía. una necesidad para la seguridad. General, muchísimas gracias. No, un placer estar aquí, Yamid. Que tenga feliz año usted y su institución. Muchas gracias, feliz año. Igualmente, general. Vienen enseguida las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.